David es un escritor de la generación de los 50, de los reconocidos de ella, y escritor y narrador, difusor cultural. Y aquí estamos para presentar este libro Daños a terceros, y en el cual sería interesante que todos aquellos que están parados se sienten para poder iniciar adecuadamente esta presentación. David. Bra, muy bien. Bueno, entre las preguntas que quisiera yo iniciar un poco esta presentación amistosa que tenemos de años que nos conocemos con David, es una pregunta sencilla. ¿Cuál es la intención del título Daños a terceros? Bien, buenas tardes. Lo que estamos presentando es un libro, pero fundamentalmente es una novela. O sea, es una historia armada con personajes pretendidamente inventados por mí, pero algunos tienen pie en la realidad. Cuando uno contrata un seguro de coches, por ejemplo, hay un párrafo donde dice, y este seguro ampara daños a terceros, es decir, en algún percance que uno pega en una tortillería o a un ciclista, esos terceros dañados los cubre el seguro. En la novela hay la compraventa de un cochecito de segunda tercera y la vendedora le advierte al personaje, el seguro cubre daños a terceros. La historia es que esa vendedora de autos y el comprador, que es un muchacho de 19, 20 años, así como Eduardo, se establece una relación apasionada que da miedo. Entonces, la novela habla un poco sobre eso, sobre las relaciones amorosas, eróticas, los noviazgos y sus consecuencias que uno a veces no alcanza a vislumbrar. En general, todas las relaciones terminan siempre con un efecto indirectamente amoroso. Hace una semana murió un amigo nuestro, Hernán Arazabala, que nos reuníamos a comer todos los jueves, durante unos 7, 8 años. Eduardo iba a veces a esas comidas y de esas reuniones salieron varios matrimonios y algunos hijitos que ahora cumplen 19, 20 años. Me están dando la razón. Entonces, la novela se trata de eso, de los terceros que resultan afectados, por no llamar dañados, por las relaciones amorosas que se dan día con día. Hay un algo importante dentro de la estructura de la novela. La novela cobija dos historias paralelas, diferenciadas. Una es la historia del hoy, siglo XXI, de jóvenes que van audaces a participar jocosamente y gustosamente en un espacio playero de Guerrero, y los avatares de ese grupo juvenil en diferentes formas, y cómo que en esa historia se va impenetrando también el hoy político, que es sumamente importante, cómo que en este siglo XXI entran historias y figuras de la política más allá de los procesos personales que se van creando, realizando, estimulando, intensificando en ese grupo de jóvenes con suicidio integrado. Y la otra es una historia dentro del siglo pasado, en el ámbito de una isla en el cual está establecido un espacio de cazadores de ballenas, y es la isla Santa Águeda. Entonces la pregunta que yo le hago a David es, ¿cómo descubriste esa isla, si la isla existe, si forma parte realmente estructurada de la historia, y si esos cazadores de ballenas, que sustancialmente eran
de ascendencia rusa, europea extrema, nacieron y vivieron ahí. Entonces, ahí te va la pregunta. ¿Existe la isla Santa Águeda? Sí. En el Pacífico exterior mexicano, o sea, está la península de Baja California, está primero la isla de Cedros, después la isla de Guadalupe, y más allá la isla de Santa Águeda, y más allá estaba la isla de La Pasión, Clarión, que fue una posesión mexicana y que perdimos hace un siglo por una relación internacional y es posesión ahora del gobierno francés. Esa famosa isla de Clipperton es toda una historia porque ahí hubo un campamento de marinos que fueron abandonados por el gobierno de Porfirio Díaz cuando ocurrió la revolución, y uno de los lugartenientes de ese campamento hizo lo que quiso con las mujeres, con las esposas de los capitanes y de los marineros que estaban ahí, y fue una verdadera tragedia patética que está contada ya en 4 novelas. Bueno, bien, esta isla de Santa Águeda es un campamento ballenero del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, porque la gente piensa que el ser humano era muy malo y mataba a las ballenas por gusto. Ustedes han leído y visto la película de Moby Dick, etcétera, etcétera. Y no, lo que ocurre está que en aquella época se decía que había gente de luces y de pocas luces. Los de pocas luces eran las personas que a partir de las 7 de la tarde, noche, tenían que sobrevivir con un cabito de vela y a la hora había que irse a dormir. La gente de luces era la gente que tenía candiles con mecheros de aceite de ballena, que daba mucha luz y entonces, que era muy caro, y en los palacios y en las residencias de la burguesía, digamos, la gente estaba despierta a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12 de la noche, bailando, tocando música, porque tenían luz. El problema de la luz es muy importante, si no pregúnteselo a los españoles ayer. Y entonces se iluminaba uno con aceite de ballena, que daba muy buena luz, y eso terminó cuando se descubrió el queroseno del petróleo hacia 1905, 1908, y después con la corriente eléctrica. Pero entonces cuando vemos que se mataban muchas ballenas, sobre todo el cachalote, que es Moby Dick, era no para matarlas y comérnoslas, era para freírlas y obtener el aceite de ballena, que era muy importante para la iluminación y tener vida nocturna. Entonces tenemos un amigo, Rodrigo Moya, que durante un tiempo dirigió una revista muy interesante, Técnica Pesquera, que hablaba de todos los términos marinos, y si alguien sabe de marinerías en México, soy yo. Tengo un libro que se llama Los mares de México. Durante 2 años me dediqué a estudiar todos los litorales del país, y en esos andares descubrí que en la isla de Guadalupe habían encontrado y están fotografiadas unas lápidas y cuyos nombres y datos están en alfabeto cirílico, o sea, el alfabeto griego o ruso, ¿no? Y una alumna mía de origen ruso, le dije yo al enseñarle la foto, ¿qué dice ahí? Y me dice, pues es Oleg tal y Filipi tal, dice, cazadores de ballenas 1897 y el otro muerto en 1884. O sea que había cazadores de ballenas en las islas mexicanas, como también había muchos cazadores de ballenas en Argentina y en Chile. En Chile había, y otros en el norte de España, de donde se inventó el famoso lanchón para matar ballenas, que es un nombre gallego, que quiere decir con TX, que se llama chalupa. La chalupa famosa es un nombre gallego, vasco, que llegó aquí de rebote, pero en las chalupas cazaban ballenas porque se remaba a prisa, eran delgadas, y iba el arponero en la proa para matar a la ballena. Bueno, todo eso lo tuve que investigar. Y entonces esa isla mexicana donde hay un campamento ballenero, la mayoría son norteamericanos, que son miembros de la North American Whale Company, y algunos son rusos porque quieren instalar
un centro ballenero de Vladivostok y 2 o 3 perdidos, un gallego, un hawaiano, en fin. Bueno, esa es la parte de 1880, 1903, Sí. hasta que se abandona ese campamento. La otra parte de la novela es un muchacho que sale de la preparatoria en el año 2000, 2001 y se enfrenta a la vida y al amor con este encuentro de la vendedora de coches que le ofrece que el seguro tiene daños a terceros. Un hecho que me pareció sumamente interesante, en la parte de la relación con el mundo de la isla, las mujeres tienen una presencia de suma importancia, directriz, en la propia estructura de la sociedad, del ámbito personal, del económico, de lo amoroso. Y esa parte me pareció sumamente interesante y a preguntar al autor cuáles fueron las razones de acercarse de esa forma al ámbito de las mujeres. Bueno, lo que pasa es que en esas islas no iban hombres solos, porque un hombre solo en cierta edad, después de 3 semanas se vuelve loco si no tiene la proximidad de la señora o tal. Igual ocurrirá con la señora que después de tener la ausencia del marido durante 3 o 4 semanas empieza a tener rasgos, llamémosle, de nerviosismo. Entonces, iban a las islas las familias, y entonces van las familias y hay unos chiquillos y alguien se intuye como profesor, entonces hay un profesor, una escuela que es para alumnos de 7, 8, 9, 10, 11, hasta 17 años, o sea, se les enseña todo a todos, y hay alguien que funge como médico, alguien que funge como juez y alguien que funge como administrador y organizador de la pesca. Y cuando suena el campanazo, talán, talán, ya saben que en 3 minutos tienen que estar a bordo de las chalupas porque hay el avistamiento de ballenas. Entonces, es una sociedad muy peculiar porque no son más de 200 habitantes y todos los oficios de la Biblia están en la isla, incluyendo el más antiguo de los oficios. Bueno, hay alguien que se ocupa de eso. Y entonces yo les dije a mis editores, es una novela muy bizarra porque hace un salto de un siglo, del año 89 al año 99, y las 2 historias se funden. En el tercer capítulo las 2 historias se funden. Digo, no vamos aquí a contar, va a ser un spoiler como dicen, pero esa fue la verdadera trampa que yo tuve que resolver cuando decidí que esas 2 historias tenían que ser una sola. Hay partes sustanciales e importantes en la parte del siglo XXI, en la cual estos jóvenes irrumpen en forma espontánea y de pronto alrededor de un hecho angustioso que es la muerte de uno de los amigos a través de ser absorbido por el mar. Y esa parte del mar creo que es un hecho sustancial en la propia novela. El componente, a mi modo de entender, que une ambas historias, tanto la de los balleneros como la del hoy del siglo XXI, es el propio mar. Y eso me parece muy importante, justamente el hecho de la vida, el movimiento, la celeridad que el mar implica y la tragedia que para un grupo de amigos implicó la muerte del otro. ¿Ahí qué me dices? Sí, bueno, a mí las novelas me las dicta la gente, o sea, yo soy muy platicador, yo pregunto mucho, para saber cosas hay que saber preguntar. Entonces, Eduardo lo sabe, alguna vez escribió un artículo sobre su vida, y pude escribir ese artículo a partir de una entrevista que tuvimos y yo me encontré algunos datos muy sorprendentes, entre otros que aquí el señor que ven tan seriecito fue soldado de Israel durante 7 años en Tel Aviv, pues porque tenía la edad del servicio militar y era una manera de sobrevivir a la persecución política que había sufrido en Argentina, en Buenos Aires, de la cual se salvó por un pelo y lo tenemos aquí vivito y coleando. Bueno, hay que saber cosas y para saberlas hay que preguntar.
Y un día platicando con nuestra amiga Adriana Malvido, me contó de unas vacaciones que había tenido ahí en Huatulco y en Tangolunda y que se había lanzado de un risco y que se lanza de chapuzón, de pie, y que la llevaron al hospital y le dijo el médico, estuviste a 1 milímetro de perder la vida. Entonces tuvo que usar un collarín durante 2 años porque no podía mover el cuello, se le torció la cabeza sin querer, en una falsa caída, y se le dañó la médula espinal, al punto de que, bueno, esa es la diferencia entre mi personaje y Adriana Malvido. Entonces ella me platicó, casi me suplicó que hiciera la novela de esa circunstancia. Esa circunstancia es la que dispara la novela porque con la ausencia de un amigo con el que se hace todo, todos en la vida hemos tenido un amigo con el que hacemos todo, en mi caso era Enrique Álvarez, el Gary, hacíamos viajes y aventuras y borracheras y escribíamos libros y todo, y ante la ausencia ocurren cosas. Entonces, quien ha sufrido una ausencia en la vida, sí, hay un dolor y un duelo, pero de pronto hay que hacer cosas. Y entonces esas cosas que ocurren es el transcurso de la novela, cuando el personaje encuentra otro amigo que puede ser alternativo, y el problema de este otro amigo es que tiene una familia muy peculiar y una madre muy interesante, en fin, que es Lena Stevens. Me gustaría A él. Por cierto que traigo libros, al final los vamos a vender, ¿eh? y muy barato, a 100 pesos cada uno. Voy a leer un fragmento de la propia novela para que nos vayamos adentrando en el ritmo, en la narrativa, en la intencionalidad. Y ahí les va. Sábado nublado. Seguramente llovería al atardecer. Los relámpagos de agosto, dice Ibarringoitia. El Florida Racquet Club estrenaba mobiliario. Las antiguas bancas de cemento habían sido derruidas y en su lugar relucían las nuevas de aluminio. Esquirlas de luz mercurial, parterres plenos de gladiolas, sistema de sonido reproduciendo Vangelis, Enya y Cloud Bowling por todos los rincones. Y claro, el aumento de la cuota mensual. A lo mejor nos salimos del club, anunció Chilo. Ya sabes, broncas de lana. Esperaban su turno ante las canchas de arcilla. La número 6, que lindaba con la malla metálica, permitía recuperar más pronto las pelotas. Dos sexagenarios se desempeñaban con torpeza contenida. Hay tiempos buenos y tiempos malos. Alex paseaba su raqueta sobre las rodillas. Como dice mi padre, la vida es una rueda de la fortuna. El problema es que nunca sabes si vas hacia arriba o hacia abajo. En casa tampoco la tenemos fácil. Algo supe el otro viernes, un comentario de Elodia, que tu mamá a lo mejor deja las clases. Esa es una parte, y ahora le dejamos la otra parte, que la elija David. El arranque, que es muy violento, pero explica todo. Dice, pinche Simón, no mames. ¿Qué más decirle? Su amigo había devorado el yogurt en 4 cucharadas y ahora, con total desparpajo, arrojaba la palita de plástico al vacío. De durazno, Danone, su favorito. ¿Me lo sostienes un rato? Ahora la cucharita se precipitaba en mitad de la noche. ¿Cómo se llamaba la cañada esa? Los amigos viajaban sobre la canastilla del camión de segunda. Era más barato, bamboleándose por aquel camino de pavimento devastado. Cañón de la Achila, Barranca de Zoquitlán, nunca lo sabrían. Oaxaca es la joya primitiva del país. Enraizada en el pretérito milenario, corresponde a la provincia más original, rezan los folletos turísticos. Nación de mixtecos y zapotecos, guaves, zoques, mijes y mazatecos.
como si la conquista de los Austrias no hubiera hollado aquel territorio de montaña y despeñaderos. Así transcurría el camión a lomo por la cordillera, con el vaivén de un elefante a no más de 60 por hora. Por ahí no, volvió a regañarlo. Me estás pisando la mano, zoquete. Pero su amigo, luego de media pachita de mezcal, ni se enteraba. Este es el viaje que hacen los amigos, que es un poco autobiográfico, para llegar a Huatulco y tener las aventuras clásicas de los chavos del bachillerato, que llegamos, ponemos un campamento, comemos lo que pesquemos, tomamos agua de coco, sí, cómo no. Bueno, en esta ilusión medio hippie es donde nace la historia y se ve la relación, iba a ser íntima, pero digamos, muy fraternal entre ellos, y lo cual deja ver que en ausencia de uno de ellos, la vida del otro se transforma. Y siempre las ausencias de los amigos más cercanos nos cambian y nos hacen ver otra cosa y nos plantean una pregunta muy importante. La pregunta es, y entonces, ausente Hernán, ¿para qué vivimos? La pregunta es, ¿para qué vivimos? No ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, la respuesta, dos perros persiguiéndose ahí, esos son personajes de mi siguiente novela. Entonces, la pregunta es, ¿para qué? Pues entre otras cosas, yo me divertí mucho haciendo este libro y la verdad que espero que ese entusiasmo que tuve yo al escribirla, ustedes lo compartan conmigo. Y además hay un salto de lenguaje, porque como la segunda historia, que es en la isla, como que el tono se hace un poco arcaico, como que se habla como se pensaba en el siglo XIX, XX, en fin. Y la otra parte pues es pues, totalmente contemporánea y es muy diabólica en los términos eróticos, porque bueno, sin mencionar nombres, yo conozco una pareja, un amigo mío, compañero de trabajo, que un día llegó, dice, yo tenía 18 años, troné con mi chava, llegué a la casa de mi amigo, de mi mejor amigo, para contarle pues que me había traicionado y abandonado la mujer, porque los que abandonan no siempre son los señores. Y cuando llegué ahí, me dice la mamá de mi amigo, no está, pero pásale, al rato llega. Y entonces dice, me puse a platicar con ella y hablamos largo y tendido, media hora, una hora, un vaso de agua de limón, otro vaso de agua de limón. A las 5 de la tarde decidió mi amigo que se iba a casar con esa señora, la mamá de su amigo. Esta es la historia que está aquí. Es una historia de mujeres más o menos maduras que de pronto establecen una relación. ¿Cómo se llama la canción? 40 y 20 y 20 y 40. 40 bueno, y 20. pues, bueno, más o menos es, aquí sería 36 y 19. Y bienvenido porque este amigo de ese matrimonio siguen juntos y ya tienen más de 20 años compartiendo la vida y bendito el cielo. Bueno, esto es lo que celebra, entre otras cosas, esas pasiones desaforadas. Al final de la novela hay una especie de guiño literario que es cómo se reescribe la historia a través de un taller literario. Entonces, la lectura es el escritor que escribe sobre el escrito y lo que va a escribir. Y es una parte de un guiño de complicidad que el autor nos da en cómo pudo haberse hecho y realizado en ese taller la propia novela. Y eso me parece muy simpático. Cállate. Es que si no, no me van a pagar mis regalías, porque resulta que este libro no lo escribí yo, sino el personaje. Es decir, es cierto, hay un guiño interesante, porque nosotros teníamos un amigo, Guillermo Samperio, que era un cuentista muy talentoso, un amigo muy locochón, con cada idea y con cada experiencia, y tenía un taller literario muy bueno, del cual han salido pues, escritores, ¿no? Rodolfo Naró, qué sé yo. Y entonces resulta que mi personaje va a llegar a su taller para que le pida que lo ayude a escribir esa novela, y entonces le dice, ¿y qué novela vas a escribir?, le pregunta Samperio. Dice, pues es una novela rara. Y le dice Samperio, todas las novelas raras son novelas interesantes. Bueno, pues esa novela rara es
daños a terceros. Al final nos enteramos de que llega al taller y escribe esa novela a partir de un diario que encuentra por ahí tirado en idioma cirílico, y él se encarga de estudiar ruso y poderlo traducir del ruso al español. Bueno, esa es la parte que nos saltamos. En términos literarios se llama elipsis. Y entonces, de pronto el lector dice, wow, este libro es el que está escribiendo él, ¿no? Bueno, es un permiso y espero que mis editores sí me paguen las regalías a mí y no al personaje. Entonces, va el último ofrecimiento de la posibilidad. David trajo consigo 10 libros para ser firmados, lo cual eso implica un costo mayor. Antes el libro se vendía a 150, con la firma se venderá a 100. Entonces, aquí estamos, damos por terminada la presentación, hay preguntas. Si hay algún comentario o pregunta, estoy a sus órdenes. ¿Sí? Anímense. A ver, sí. Un barco es que
tampoco es, ¿no? Es la Bermeja, es la isla azul, como hay la isla verde y la isla blanca y tal. Y de las riquezas que hay en el océano, bueno, la principal riqueza que hay o había en el subsuelo marino es el petróleo, el famoso yacimiento de Cantarell, que es una novela que ya más o menos tengo por ahí preparada. ¿Qué otras riquezas hay en el océano? Bueno, la pesca, pero el principal país pesquero es Perú, Chile, en fin. México, así como una riqueza pesquera, no aspira demasiado. Aquí lo que se pesca mucho es el atún, pero los atuneros no pescan aquí, sino pescan en alta mar, o sea, hacia Hawái, y regresan los atuneros y aquí lo consumimos. ¿Qué otras riquezas habría? Digo, cualquier riqueza marina, entre otras cosas, pues hay que meterse en el Golfo de México, 200, 300, 400 metros de fondo. ¿Cómo sacas el manganeso de 400 metros ¿no? Y en el Pacífico, 500, 600, 800 metros de fondo. ¿Cómo sacas una riqueza? Entonces, esas riquezas, digamos, mineras son inaccesibles en términos reales, y entonces lo único que sí es que en los años 70 se peleó mucho lo que se llamaba la zona exclusiva económica, que es que durante 300 millas marítimas pues no se puede hacer actividad comercial y productiva de embarcaciones del extranjero, pero después de esas 300 millas de mar marítimo, pues cada quien hace lo que quiere. Sí se puede navegar, pero no tener extracción. Entonces, digamos que lo de la Isla Bermeja lo dejamos para un tequilita al rato, pero bienvenida por tu pregunta. Bueno, gracias. Encantado. Bueno, regresemos a la finalización de la presentación del libro Derechos a Terceros. Por cierto. Daños a terceros, y va de vuelta la invitación a la adquisición de esta novela con todo y firma de David Martín del Campo. Nos sentaremos en una de esas sillas y ahí los que quieran venir a adquirir el libro, con gusto se hará. Y al que no le guste, le regreso su dinero mañana. Sí. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.